Bueno, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Oscar Samuel Ramos Rojas. Soy estudiante del programa de Derecho de sexto semestre de la Corporación Universitaria UNITEC. El día de hoy vengo a hablarles en materia de derecho de obligaciones. Eh, Quiero rápidamente abordar este tema que es supremamente importante para conocimiento de todos ustedes y es la definición de obligaciones. ¿Cuál es el origen de las obligaciones? ¿En qué momento se extinguen las obligaciones en Colombia? ¿Y por qué es importante conocer los modos de extinción de las mismas? Eh, También brindarles un ejemplo práctico en la actualidad sobre la extinción de las obligaciones. Entonces rápidamente vamos a, a socializar o voy a socializar con ustedes qué es una obligación en Colombia, ¿sí? En términos jurídicos, una obligación en Colombia es un acuerdo entre dos partes, ¿sí? Las partes que componen una obligación son el acreedor y el deudor. En este caso, la persona que toma el papel de deudor es la persona que adquiere la obligación y es quien está obligada a dar, hacer o entregar algo a favor de la otra parte que conforma la obligación, que en este caso es denominada el acreedor. Eso en términos jurídicos. Las obligaciones se componen o tienen una estructura para que se puedan conformar, se puedan definir como una obligación estructurada. Primero la componen los sujetos, que como lo dije anteriormente, está conformada por el acreedor y está conformada por el deudor. En este caso el acreedor es la persona la cual tiene a favor la obligación y el deudor es la persona encargada en el papel de las obligaciones de dar, entregar o hacer a favor del acreedor. Primer elemento que compone la obligación. Segundo elemento que compone la obligación es el objeto, ¿sí? Y este está definido como la prestación de cumplir al deudor, ya sea de dar una cosa, de hacer una cosa o de abstenerse de hacer algo, ¿sí? Entonces el objeto es el vínculo o la cosa por la cual se materializa una obligación entre el deudor y el acreedor. Y por último, un vínculo jurídico, que es el tercer elemento de la obligación. Y este hace referencia al lazo legal que establecen las partes, en este caso el deudor y el acreedor, obligando al primero, es decir, en este caso al deudor, a cumplir con una contraprestación o una prestación a favor del acreedor. Eso en cuanto a los elementos que conforman la obligación. Como tercera parte tenemos el origen de las obligaciones, cómo se originan, de dónde nacen, y pues voy a hablarles rápidamente de algunos de los orígenes de las obligaciones que más destacan o son más relevantes. Primero podemos hablar del origen de la ley, ¿sí? Las obligaciones se ven originadas desde la ley y son las famosas normas impuestas por el Estado, por decirlo así, en términos coloquiales. Un ejemplo de una obligación respecto al origen de la ley puede estar determinada por los impuestos, ¿sí? La administración tributaria determina los impuestos, las declaraciones de renta, los impuestos sobre vehículos, los impuestos sobre vivienda, las valorizaciones, todo esto está determinado como obligaciones con origen legal, son origen de ley. La segunda son los contratos, que como bien sabemos son acuerdos entre dos partes que nacen acorde de la voluntad de las mismas, ¿sí? Entonces esos acuerdos se convierten en ley para las partes
Y un claro ejemplo de esto son los contratos de compra y venta de vehículos automotores, de arrendamiento, de compra y venta de bienes raíces, entre otras, que estas las denominamos como obligaciones de origen de los contratos. Esa es la segunda parte o el segundo origen de las obligaciones. Como tercero podemos hablar de los cuasicontratos, que estos se producen de acuerdo a la voluntad de las partes, igual que los contratos, pero podemos determinarlo por la gestión de negocios ajenos, ¿sí? Que no pertenecen a las partes, ¿sí? Pero que son ellas quienes materializan esos cuasicontratos. Y como cuarto pilar importante o origen de las obligaciones, podemos hablar de los actos ilícitos, ¿sí? Las conductas tipificadas en los códigos de la ley, ¿sí? Que son conductas de hechos antijurídicos, y pues que la obligación que se adquiere con la otra parte es la reparación de los daños causados por alguna conducta ilícita. Entonces encontramos los cuatro pilares importantes del origen de las obligaciones. 1, la ley. 2, los contratos. 3, los cuasicontratos. Y 4, los actos ilícitos que generan obligaciones de un deudor a favor de un acreedor. Podemos hablar de que las obligaciones se clasifican en varios aspectos acorde a diversos criterios. Podemos encontrar obligaciones de tipo según su objeto como primer pilar, segundo como según el sujeto que las caracteriza, tercero según la fuente y cuarto pues según las condiciones de su cumplimiento. Entonces podemos hablar de que según su objeto hablamos de obligaciones de dar, hacer o de no hacer. Según el sujeto pueden ser unilaterales o bilaterales. Según la fuente pueden ser legales, podemos encontrar las contractuales, cuasi contractuales o delictuales, que lo mencionaba anteriormente, que son las famosas obligaciones adquiridas con la otra parte por actividades ilícitas para reparación de los daños. Y por último, según el cumplimiento, podemos encontrar de ejecución instantánea o de tracto sucesivo, ¿sí? Hablamos de tracto sucesivo cuando necesitamos de ciertos requisitos o que se reúnen ciertos requisitos para que la obligación se pueda materializar o sea exigible, ¿sí? Eso es referente a la clasificación de las obligaciones. Entonces, de objeto, de sujeto, de fuente o según su cumplimiento. Entonces, ya habiendo ahondado en el tema de las definiciones de las obligaciones, de los elementos que la conforman, del origen de las obligaciones, de la clasificación de las obligaciones, ahora sí vamos a profundizar un poco más en el tema de qué es la extinción de una obligación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la extinción de una obligación, netamente estamos hablando en términos simples de que la obligación se extingue, o la extinción de una obligación significa que el compromiso legal adquirido entre el deudor y el acreedor finaliza acorde a que deja de estar obligada la parte deudora a cumplir con la prestación a favor del acreedor, ya sea por su pago, ya sea porque se reúnen sus tractos sucesivos para la terminación, y pues esta obligación ya sea por extinta, ¿sí? Eso haciendo referencia a qué es la extinción de la obligación. Ahora vamos a hablar por qué son importantes y cuáles son los modos de extinción de una obligación. ¿Por qué son importantes? Primero, podemos hablar de que son importantes por una seguridad jurídica, ¿sí? Cuando hago referencia a una seguridad jurídica, hablo de que esta seguridad jurídica le permite tener a las personas y a las empresas una certeza sobre cuáles son sus derechos y obligaciones al adquirir una obligación entre las partes, ¿sí? También es importante como segundo aspecto por la prevención de conflictos. Al extinguirse una obligación o al darse por extinta, existen diferentes mecanismos para dar a conocer por terminada la obligación, y esto pues radica en que si hay una intervención legal o hay una norma que rige la extinción de las obligaciones,
Esto permite y evita disputas entre las partes que conformaron la obligación en el momento en que ésta se materializó. Y tercero, pues facilita el comercio, ¿sí? Esto agiliza las transacciones comerciales, pues al haber establecido previamente unas reglas sobre el cumplimiento y la extinción de las mismas, ¿sí? La extinción de la obligación lo que hace es facilitar las reglas comerciales y pues los temas legales del manejo de la materialización de las mismas para que éstas se puedan extinguir. Hay varios modos de extinción de las obligaciones, como lo dije anteriormente en Colombia, y pues realmente, o realmente no, naturalmente, esta la rige el Código Civil colombiano, ¿sí? Donde se establecen diversos tipos de extinción de las deudas, ¿sí? O de las obligaciones entre las partes. Voy a nombrar unos rápidamente, que son los más relevantes, y voy a comenzar con la extinción de la deuda por pago o cumplimiento, ¿sí? Y esta es una de las formas más comunes para que se extinga la obligación o desaparezca, y es que consiste en la entrega de lo debido o de lo pactado por las partes, según el deudor con el acreedor. El deudor está cumpliendo como lo acordó inicialmente con el acreedor y está cumpliendo con el pago de la obligación, que esta es la forma más natural y pues la más existente o la que más se presenta, y es la extinción de la obligación por pago o cumplimiento de la misma. Como segundo modo de extinción podemos hablar de la novación, y esta novación habla principalmente de la sustitución de una obligación por otra nueva, y quiero hacer énfasis en esta porque puede ser, esta novación puede ser o subjetiva, que es el cambio del deudor, ¿sí? O del acreedor en este caso, o puede ser objetiva, ¿sí? Que cuando hablamos de objetiva hablamos del cambio del objeto o de la causa de la obligación, ¿sí? Puede ser una modificación real de los elementos esenciales de la obligación, y esto lo genera o se ve caracterizado como una novación, o cambio del acreedor o del deudor, o cambio del objeto de la obligación para darle cumplimiento y finalidad o extinción a la misma. Tercero, por transacción, ¿sí? Es otro modo de extinción de la obligación, y este es un acuerdo de las partes para extinguir la obligación, sea litigiosa o dudosa. Cuando habla de litigiosa es haciendo énfasis a que hay algo transaccional, que la ley así determina que reuniendo los requisitos transaccionales la obligación se da por extinta. Cuarto modo de extinción de una obligación podemos hablar de la remisión, y pues esto es una renuncia voluntaria del acreedor a hacer o a dar por obligado al deudor el pago de la obligación. Es una renuncia del derecho del acreedor respecto al deudor para el pago de la obligación. Hablamos de otro modo de extinción, y es la compensación, ¿sí? Y esto es una extinción recíproca entre las partes, en donde las dos partes tienen obligación y juegan el doble papel de acreedor o de deudor. Entonces lo que se hace es un cruce o una transacción de pago de una obligación con respecto del otro, y pues este cruce de obligaciones entre las partes generan una extinción de la obligación. Hablamos de otro modo de extinción de las obligaciones y hablamos del modo de confusión, ¿sí? Y es cuando el acreedor y el deudor se centran en una misma persona. Podemos hablar de una figura jurídica de una compañía en donde por modo de confusión la misma razón social adquiere la obligación, pero dentro de los mismos movimientos o dentro de las mismas operaciones de la compañía, la misma parte adquiere la obligación, ¿sí? Entonces, en el cruce de confusión se genera una extinción de la obligación cuando el deudor y el acreedor se reúnen en una misma persona, ya sea natural o sea jurídica. Podemos hablar de una prescripción, que es otra de las formas de extinción de una obligación, y es pues una de las más comunes. Y la extinción de la acción para exigir el cumplimiento de la obligación
se reúne por el paso del tiempo. La ley determina que cumplidos ciertos requisitos o un ciclo de tiempo establecido, la obligación se da por extinta por la no voluntad del acreedor de forzar al deudor al pago de la misma. Después de un tiempo de transcurrido, la obligación se extingue por el paso del tiempo y pues la inactividad del acreedor por hacer efectiva la obligación al deudor. A grosso modo, ese es el tema que aborda la extinción de las obligaciones. Y pues para cerrar quiero dar un ejemplo de cuando una obligación se puede extinguir. Entonces, una de las formas o de los escenarios más comunes que se presentan en Colombia es el préstamo de dinero entre personas naturales, ¿sí? Entonces imaginemos que realizamos un préstamo de dinero a un amigo, ¿sí? En ese momento en que yo entrego el dinero a mi amigo, estoy decretando que se adquiere una obligación en favor mía como acreedor y pues la figura deudora, que será mi amigo en este caso, quien adquiere la obligación para conmigo, ¿sí? Si mi amigo en algún momento, cumplido los requisitos de tiempo del acuerdo inicial entre las partes, me cancela el dinero a la fecha acordada, en ese caso la obligación es extinta por el pago de la obligación o por el cumplimiento de la misma. Pero si en cambio acordamos una fecha límite de pago para que se devolviera el dinero y esta no entrega el dinero, o en su defecto está dando un objeto a cambio del dinero, está cambiando la figura de deudario, esto se declara como una novación. Cambia el objeto inicial de la obligación o cambia el acreedor o el deudor. Entonces este es un claro ejemplo de la extinción de una obligación, o por el pago cumplimiento o por la novación de la misma, ¿sí? Entonces pues espero haya sido de su agrado esta explicación, espero sea un tema enriquecedor. Recuerden que el manejo de obligaciones en la rama del derecho es supremamente importante, y pues este fue un pequeño abrebocas de la extinción de las obligaciones en Colombia. Muchas gracias, les deseo una feliz tarde y hasta la próxima.